Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Un día muy importante para los mercados, para un cambio en la geopolítica y geoeconomía del mundo, ¿no? Sabemos bien que el presidente Donald Trump va a hacer un anuncio al cierre de los mercados y eso pues tiene muy nerviosos a los participantes, a los inversionistas. Entonces es un día muy relevante, pero más allá de eso, para nosotros también es un día muy relevante porque aparte del tema geopolítico y geoeconómico que se está presentando en estos días, que está teniendo afectaciones en nuestros mercados, eh, no podemos dejar de lado la importancia de la tecnología y el cambio que vamos a vivir en los próximos años con la inteligencia artificial, ¿no? Y eso es algo que en Quanta Shares siempre hemos tenido muy presente. De ahí surgió la idea de crear Genius y de seguir pensando en la dirección de la tecnología, hacia dónde nos va a llevar todo este cambio en los próximos 5, 10, 15 años y la mejor manera de aprovecharlo en nuestros portafolios de inversión a través de instrumentos adecuados para ello, como puede ser Ingenious, ¿no? Pero bueno, un poco con la idea de seguir pensando en cuáles son los siguientes pasos en la industria financiera para beneficiarnos de los grandes cambios tecnológicos. Parte de ese ejercicio nos lleva a eventos y a temas de discusión como el que les traemos hoy a la mesa con un orador de primer nivel que tenemos el gusto y el placer de que aceptó venir a hacernos esta plática. Y si quieren, para que sepamos el nivel de persona y de capacidad tecnológica y de visión futuro de tecnología de Christopher, me voy a permitir hacer una breve introducción. Christopher Sánchez es el fundador y CEO de Emergent Line. Christopher es asesor estratégico en inteligencia artificial, tecnologías emergentes y geopolítica. Es fundador y CEO de Emergent Line, una firma que trabaja con gobiernos G7 y G20, corporativos globales, fondos de inversión y reguladores para anticipar los impactos de la inteligencia artificial en los mercados, las políticas públicas y la competitividad empresarial. En México funge como asesor especial de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, aportando visión estratégica para la adopción responsable de tecnologías emergentes en el sistema financiero. Desde la academia impulsa la formación de líderes en tecnología como profesor de inteligencia artificial aplicada en EGADE Business School, donde diseñó el primer curso de ética y gobernanza de inteligencia artificial. También colabora como Industry Advisor en estrategias de negocios y tecnologías emergentes en programas de MBA, doctorado y postdoctorado en Stanford, GSB y Cornell University, enfocado en la aplicación práctica de la inteligencia artificial en sectores de alto impacto. Próximamente, Christopher se integrará a Harvard para profundizar su trabajo en soberanía de la inteligencia artificial, reafirmando su compromiso con la inteligencia artificial ética, equitativa y estratégica. Reconocido por su enfoque integrador entre tecnología, negocios y política global, ha sido publicado en Forbes, Wired, MIT Sloan, The Wall Street Journal. En 2024, Forbes México uno de los 35 líderes más importantes en inteligencia artificial. En Tech Trends de 2025, Christopher compartió una visión estratégica como la inteligencia artificial, infraestructura tecnológica y geopolítica están transformando los fundamentos de inversión. Su trabajo busca no solo anticipar riesgos, sino identificar oportunidades reales para generar impacto sostenido en los portafolios del futuro. Y con esto, y déjenme agregar que tuve el gusto de platicar media hora con Christopher en lo que se armaba la reunión. La verdad es que su visión, su claridad, su entendimiento de todos los temas tecnológicos, yo lo disfruté muchísimo y espero que ustedes también. Muchas gracias, Christopher, y bienvenido. Y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. ¿Ya podemos pasar a la presentación? Perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial. No está funcionando. Aquí.
Ok, vamos a hablar sobre el nuevo territorio de valor. Muchos estamos hablando sobre la inteligencia artificial, dónde estamos, a dónde vamos, cuáles son los valores, y ya está en el máximo, tenemos mucho por caminar. Eso es el enfoque de nuestra presentación. Entonces, es la agenda. ¿Dónde estamos? Hacia dónde vamos, lo que está en juego, dónde se crea el valor y acción estratégica. Vamos a durar como más o menos 30 minutos, 35. Son 86 láminas, pero va a sentir como 40. Perfecto. Ok, ¿dónde estamos? Y estamos entrando a la era exponencial, como estábamos hablando. Y lo que pasa es con la gente, es no podemos entender los cambios exponenciales. ¿Y por qué? Tomamos tres épocas. 1900 a 1950, 1951 a 2000 y 2000 hacia hoy. ¿Cuántas cosas eran imposibles en cada época que ya son posibles? ¿Cuántas cosas cambió? Muchísimas cosas. Y si solo tomamos los últimos 15 años, es increíble. Los smartphones, inteligencia artificial general, ya que ya está tocando la puerta, la inteligencia artificial generativa. Todas esas cosas supuestamente eran imposibles. Por ejemplo, en 2022 decía, la inteligencia artificial nunca podrá crear fotografías realistas. Supuestamente 2022. Una foto de una astronauta comiendo helado. Febrero 2022. Sí tenía razón. No pueden ser fotos realistas. Abril, mejor. Julio, peor, yo creo. Noviembre, mejor. Marzo, todavía mejor. Mayo, junio, diciembre. Desde imposible a posible, 688 días. No podemos hacerlo, es imposible. Casi 688 días después, ya lo podemos hacer. Y eso lo hice ayer. O generar videos realistas. Imagínate en unos años cuando podamos hacer videos fotorrealistas a partir de un par de frases. La IA es una locura. Es hace 3 años. La respuesta, unos años. Esto de texto a video no va a pasar en nuestra vida, amigo. Y menos que se vea real. Tal vez en nuestros bisnietos, con suerte. Entonces estamos pensando en 50 años, 70 años, más o menos. Un video de Will Smith comiendo espagueti. Click it. Malísimo. Malísimo. Ya lo puedes ver. ¿No tiene sonido? Ah, ok, pues así es la vida. Pero el año pasado, vamos a ver. La próxima. O hacer música que vale la pena. Está buena. No tenemos sonido. Una canción sobre la ciencia de datos y inteligencia artificial. Es buena, la verdad. Okay. Pero como no podemos imaginar por como 5 segundos. La puedo compartir en mi página web, lo puedes escuchar, bailar un poco y es divertido. Y también tenemos uno que es de mariachi, sobre el futuro de México con inteligencia artificial. Ok. Y para ponernos todos de acuerdo, ¿qué es la inteligencia artificial en términos sencillos? Para hoy es simplemente una inteligencia no biológica. No tiene que tener tantas cosas muy específicas para decir, eso sí es inteligencia artificial, eso no. Lo que es la IA generativa, la IA predictiva, todo eso es la inteligencia artificial, 100%. ¿Okay? Pero hay 3 niveles de la inteligencia artificial.
Ahorita estamos en la inteligencia artificial débil y vamos a hablar uno por uno, explicando lo que es. La inteligencia artificial débil es como lo que tenemos aquí, nuestros teléfonos, facial recognition software, self-driving cars, esos tipos de cosas. Pero la próxima etapa es la inteligencia artificial general. Esos son sistemas que son más avanzados, que pueden hacer todas las cosas que tú y yo y toda la gente del mundo pueden hacer, solo al mismo tiempo y con perfección. Y entonces, cuando eso llega, va a cambiar los mercados. Y no están lejos. Vamos a ver más en como 10 o 15 láminas, pero puede llegar antes de 2030, ¿no? Entonces, no es algo de science fiction. Y después, esta superinteligencia. Eso puede llegar en nuestras vidas, o probable sí, probable no, no sabemos, pero eso no es el enfoque de hoy. Entonces, chispas de la inteligencia artificial general. Eso pasó en marzo 2023. Fue un estudio de unos researchers en Microsoft para identificar qué tan inteligente era la inteligencia artificial de ChatGPT 3 hacia ChatGPT 4. Ellos identificaron los siguientes metas: razonar, planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas y aprender rápidamente y aprender de la experiencia. Como podemos ver, pasó todo. Uno, no, planear. Y la última, más o menos, como un asterisco. Y eso fue la prueba. Eso es con ChatGPT 3. Tengo un libro, 9 huevos, un laptop, una botella, un clavo. Por favor, dime cómo apilarlos uno encima del otro de manera estable. Máquina respondió: sería difícil apilar todos esos objetos uno encima del otro de manera estable. El libro y el laptop probablemente sean demasiado grandes y pesados para apilarlos encima de los huevos. Aparentemente, la máquina, la inteligencia artificial, en este caso, no entiende lo que queremos lograr. 100%. Coloca los huevos encima del clavo, asegurándote que están equilibrados y no se inclinan hacia un lado. Suena como es un viernes muy tarde, ¿no? No es bueno. Pero, fíjate, 4. Organiza los 9 huevos en un cuadro de 3 por 3 encima del libro, dejando algo de espacio entre ellos. Los huevos formarán una segunda capa y distribuirán el peso de manera uniforme. Ya el sistema entiende a dónde queremos llegar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es un huevo? ¿Qué es un libro? ¿Dónde se ponen las cosas? Y eso es hace 2 años. Y entre la inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial general es Agentic AI. Agentic AI es la IA aprendiva que pueden hacer muchas cosas, pero de una manera autónoma. ¿Okay? Y como podemos ver, estos sistemas pueden razonar aprendiendo los resultados, entender su entorno y operar de manera relativamente autónoma. Utilizando estas cosas, ya pasó todo. Pero requiere 100 veces más energía. ¿Y por qué yo digo eso? Parte del ETF es Visa en ServiceNow, que ya están trabajando y ya tienen unos agentic AIs en el mercado. Por ejemplo, ServiceNow y Visa ya lo tienen con varios bancos, no entiendo cuáles son los bancos, pero para implementar un agentic AI, es 12 semanas. Y las industrias que están adoptando la IA rápidamente. Pues es casi todos, pero la verdad, Defensa Nacional, Logística, Automotriz, Salud, Servicios Financieros, como estamos aquí, están muy enfocados en hacer cosas con la inteligencia artificial. Y hablando de la defensa y seguridad. Okay. Sí. La verdad es mejor con la música. La próxima lámina. ¿Y por qué ahora?
avances en la potencia de computación, avances en recolección, extracción y calidad de los datos. Y vamos a ver mucho de la calidad de los datos y los patentes. Y avances en la arquitectura. Y todo va a ser más rápido. Hoy es el momento más lento que vamos a vivir en nuestras vidas. Pero también es el más lento. Más rápido y más lento. ¿Y por qué? Porque en toda la historia humana tenemos acceso a hacer muchísimas cosas que nuestros antepasados no pueden ni imaginar. Pero solo estamos en los primeros pasos de lo que podemos lograr y hacer con la inteligencia artificial. Entonces el mundo está cambiando a un ritmo exponencial y nunca antes visto. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Lo que sigue no es más de lo mismo. Estamos hablando de cosas que son totalmente diferentes que hemos visto en la historia humana. En 2023 estamos con parámetros de casi 1 billón. No todavía 1 billón, pero casi. Pero ya hemos cruzado 2 billones de parámetros, los modelos. Y no solamente que, mira, tenemos un modelo muy grande y podemos hacer tal cosas. Son las tendencias emergentes que vienen de esos modelos. Pero, ¿dónde vamos en los próximos 5 años? Vamos con modelos de 1,400 billones de parámetros. Como puedes ver, el cambio es exponencial. Y las cosas que podemos hacer en los próximos 5 años van a ser increíbles. Entonces, cuando estamos pensando qué podemos hacer, qué podemos lograr, dónde tenemos que invertir, dónde tenemos que poner nuestros negocios, tenemos que pensar, ¿vamos a tener más inteligencia artificial o menos? Yo digo que vamos a tener más. ¿Vamos a tener más inversión en inteligencia artificial o menos? Yo digo que más. ¿Vamos a tener más impactos buenos en inteligencia artificial? Yo creo que sí. Entonces, es por eso que pongo esas cifras allá. Eso también puede llegar cuando tenemos modelos tan potentes, grandes, a la inteligencia artificial general. Como les mencioné, son modelos que pueden hacer muchísimas cosas. Y esas son las empresas que están enfocadas en desarrollar la inteligencia artificial general. Me estás diciendo, pero Chris, no, yo no tengo esas empresas en mi portafolio. Pero sí, Amazon, Google, Nvidia, Microsoft, Oracle, todos están invertidos, son inversionistas que están apoyando a generar la inteligencia artificial general. Entonces, eso está muy importante tener en cuenta. Y el nivel de investigación. Cada año, ¿ya? 270,000 publicaciones enfocadas en inteligencia artificial. Solamente en Archive tenemos más de 6,000 publicaciones enfocadas en inteligencia artificial cada mes. En unos años, 300. 500. Una gran diferencia. Y no olvidamos los patentes. Este año vamos a cruzar 500,000 de patentes enfocados en inteligencia artificial. 500,000 a nivel global. Entonces, eso dice, desde el mundo académico, el mundo de negocios, estamos encontrando algo interesante donde podemos escribir o hacer una solicitud para un patente. Pero, ¿cuáles son los líderes? China está en lugar número 1, después Estados Unidos y después Europa. Pero con 300,000 hacia como 70,000 es una gran diferencia. Ok, pero ¿qué significa? ¿Es mejor calidad o calidad? Pues cantidad o calidad. Al final de cuentas, la calidad de los patentes que tienen el mayor impacto en todas las inversiones y también en la inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando vemos las tendencias de lo que pasa, cuando tenemos los patentes con mejor calidad tienen un mejor impacto en los mercados portátiles. Y esos son las empresas de Estados Unidos, porque hay una gran diferencia entre los patentes que vienen de China y los patentes que vienen de Estados Unidos. Los patentes de estas empresas de Estados Unidos son mucho mejor en calidad. Así es. Y también DeepSeek. Eso fue una gran noticia hace semanas. Y eso sí fue un momento muy grande, la verdad. Porque enseñó que podemos hacer cosas con menos compute, con menos dinero, 100%. 100% de acuerdo con eso. Pero
Hay una gran diferencia entre ser un first mover y un fast follower. Al final de cuentas, las empresas de Estados Unidos son los first movers. Entonces, están haciendo las cosas por primera vez, están generando nuevas tecnologías, nuevas empresas, nuevas plataformas, y las empresas chinas están haciendo copias. No significa que no tienen mucho valor, que no están haciendo las cosas bien, simplemente que es una manera muy diferente de competir en el mercado. Y también significa que las empresas chinas dependen mucho de las empresas de Estados Unidos, pero las empresas de Estados Unidos no dependen de las empresas chinas. Por ejemplo, cuando estaba trabajando con ChatGPT, con DeepSeek, me dijo, oh, DeepSeek, ¿quién eres? Soy un modelo de OpenAI. No dice mucho. Y lo que está en juego, infraestructura, poder y competencia global. Okay. Viendo las tendencias de inversión, hedge funds, private equity, fondos soberanos, family offices y inversionistas están haciendo apuestas estructurales en plataformas de IA. Eso. Pues ya no es algo especulativo. Ya es algo que todas las inversionistas, todas las personas tienen que entender, que es necesario tener parte de sus portafolios. Y no estoy viendo, solo les estoy diciendo como empresario de inteligencia artificial, como profesor, como escritor y como alguien que dice, me tengo que enfocar. Es la primera vez en nuestras vidas que tenemos una tecnología como la inteligencia artificial, donde todas las empresas, todos los jugadores, todos los gobiernos tienen que trabajar con esa herramienta. No fue lo mismo con blockchain, no fue lo mismo con AR y VR, no fue lo mismo con IoT. Nunca he hablado con alguien en una empresa que me dice, no, no necesito inteligencia artificial, no, estamos bien. No, sí, necesitamos inteligencia artificial, necesitamos invertir, necesitamos encontrar nuestra estrategia para competir con esa nueva realidad de la inteligencia artificial. Y como podemos ver, los fondos soberanos en el Golfo están incrementando por 5 veces su inversión en inteligencia artificial, por 5 veces. Y esas son unas estimaciones a dónde va a llegar el mercado por 1.8 billones de dólares en 2030. Y pues, eso es una predicción volador. Como, mira, vamos a llegar a algo muy agresivo. Eso es como más o medio en medio. Y eso son otros key data points. 19.5% es la tasa de crecimiento, pero cuando estamos pensando solamente en la IA generativa es casi 40%. Y también tenemos que enfocar en las órdenes ejecutivas, porque a veces con aranceles nos pones noticias, pero a veces cuando estamos enfocados en los tech players de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos está muy enfocado en poner las empresas en primer lugar y con más inversión, bajando las barreras y hacen las cosas más fácil. Entonces, yo les recomiendo leer esa orden ejecutiva. Y pensando de los CEOs y los líderes, 74% de los líderes dicen que es esencial de tener inteligencia artificial para mantener su posición en el mercado. No es como, no, vamos a hacerlo, puede que sí, puede que no. Para el 2025, 74% dice, no, tenemos que hacerlo sí o sí. Inversión en los mercados privados de los startups. En 2023, 55.6, 2024, 105. Y este año estamos proyectando a 200,000. Pero ayer anunció OpenAI 40,000 millones de dólares de inversión. Entonces ya estamos de casi 25%. Entonces puede ser más. Y hablando de la infraestructura, los major tech players están invirtiendo casi 250,000 millones en nuevos data centers, nuclear projects y esas cosas. Y con eso estamos prediciendo que vamos a tener un mercado solamente en el software que es casi 300,000 millones de dólares los próximos 2 años. La infraestructura de la IA es centro de datos, semiconductores especializados para la IA, que es muy importante, y producción de energía, plantas nucleares. Y vamos a hablar más de eso en algunas láminas. Y la geopolítica.
el IA. Es muy importante que entendamos que estamos en un momento de cambio, donde hay un mercado de Estados Unidos y el este y el oeste, y el mercado chino con el este. Son dos grupos, dos ecosistemas de inteligencia artificial que está creciendo al mismo tiempo. Y uno quiere ganar contra el otro. Entonces, cuando estamos pensando, mira, queremos entrar, queremos entender cuáles son las tendencias, a dónde vamos a llegar, es muy necesario que tenemos ese marco siempre enfrente de nosotros. Ok, aquí es donde Estados Unidos y Europa van, aquí es donde China y el resto chino. Digo, el que tiene control sobre el futuro de la inteligencia artificial tiene control sobre los mercados, tiene control sobre el mundo bursátil, tiene control sobre cosas militares, tiene control sobre muchísimas cosas. Entonces, no es algo como un nice to know, es un need to know. ¿Y dónde se crea el valor? ¿Okay? Invierte en quienes están construyendo el futuro. Como esas están parte de lo que estamos hablando hoy, tenemos que identificar en dónde están. ¿Okay? El proyecto Stargate, donde Estados Unidos está apoyando una inversión de 500 mil millones de dólares. Okay. Parece muy bien, pero ¿cuáles son los beneficios? Microsoft, por ejemplo, con su proyecto de Stargate está desarrollando sus capacidades de cómputo a gran escala, pero también con unos chips de NVIDIA y también con servicios de Amazon, Oracle y Google. Y también parte de eso es OpenAI. Pero también muchos otros países están haciendo lo mismo. Dicen, mira, nosotros también queremos nuestros propios Stargates. Entonces, si están en Europa, van a buscar estas empresas, no las empresas chinas. Entonces, estamos pensando, ¿es 200 mil millones como están en Europa ahorita? ¿Okay? Y Alemania, Inglaterra, Suecia, etcétera, todo van a llegar a empresas como estas. Entonces, tener control del hardware y software es parte de mantener la soberanía de la inteligencia artificial. Porque si no tienes control sobre los chips ni sobre los modelos, no tienes ningún tipo de soberanía. Y el otro país te pueden poner el switch así, como off. Queremos eso. Entonces, en semiconductores, Qualcomm, Apple, Nvidia, AMD son los mejores en el mundo de construir los nuevos semiconductores que son más poderosos, más importantes y que pueden ofrecer mayor cosas para construir el futuro de la inteligencia artificial. Porque China no tiene la misma capacidad de generar los chips. Y Quantum and Nuclear, muy divertido. Son pasión de mí. Les voy a les voy a borrar con mis cosas de Quantum. Empresas con proyectos nucleares, Oracle, Microsoft, Nvidia, Google, Amazon. ¿Y por qué? ¿Por qué nuclear? Porque los centros de datos requieren más energía. Pero también esos nuevos, porque no solamente están abriendo nuevas empresas de proyectos nucleares, abriendo nuevas plantas, eso también pueden dar más servicios a otras empresas. Entonces, no solamente tenemos energía nuclear, también pueden generar nuevas empresas, nuevos proyectos que pueden dar muchos servicios al resto del mercado. Y computación cuántica, un poco. Sí, vamos a hablar un poco de eso. La computación cuántica pueden hacer muchas cosas por la inteligencia artificial. También no solamente con Quantum Inspired Algorithms, pero también con ayudando a construir nuevos semiconductores, nuevos modelos, nuevos materiales donde podemos construir otros semiconductores, que es muy clave para el futuro de la inteligencia artificial y para el futuro de los mercados. Precios con proyectos cuánticos. Entonces, acción estratégica.
claridad y un momento de disrupción. Siempre es mejor invertir y empezar su camino en la inteligencia artificial hoy que mañana, la verdad. Como en mis cursos en IGADE o con mis estudiantes en Stanford o Cornell, todos están enfocados en la inteligencia artificial, hacer negocios, nuevos productos, nuevos servicios para ofrecer esos productos al mercado. ¿Ok? Pero también las empresas muy grandes también están muy enfocadas en desarrollar el futuro de la inteligencia artificial. Entonces, no es algo como vamos a ver lo que pasa en el futuro. Vamos a ver en 2 años, en 3 años. Siempre digo, el mejor momento de empezar en la inteligencia artificial es hoy. Porque la pregunta es, ya no es si adoptar la inteligencia artificial, sino cómo invertir y entregarla estratégicamente. Sí. Muchas gracias, Christopher. Muy, muy claro todo. Y sí, al final del día, lo que platicábamos antes de tu presentación es los últimos, me encantó cómo lo dividiste, del 2000 perdón, de 1990 a 1950, 1950 a 2000, de 2000 a 2050, como 3 etapas, ¿no? Le decía yo, por ejemplo, mi papá que vivió redondeado del 40 al 2010, pues cambió de la tele blanco y negro a la tele a color, ¿no? Cambió del auto menos sofisticado al auto más sofisticado, nunca, o sea, realmente no tuvo un beneficio mayor de la tecnología, alguno que otro email, ¿no? Pero nunca llegó a tener todo lo que tenemos hoy en día en el teléfono, ¿no? No podemos ya navegar sin esto. Les decía, yo creo que hasta las nuevas generaciones ya han perdido capacidad de ubicarse, ¿no? Antes, pues medio le echabas un ojo a un plano cuando llegabas a una ciudad desconocida y medio te ibas ubicando y todo eso pues ya se perdió con esto, ¿no? Lo mismo, antes tenías que tramitar tus vuelos, ir a la agencia de viajes, ahora todo está aquí. Entonces ya nos hemos vuelto dependientes de esto, ¿no? Y una generación antes de nosotros, la de mi papá, nunca lo vivió. Y a mí me está tocando en una etapa de mi vida, pues ya mayor, la he logrado adaptar, pero muchos de los jóvenes no se catan del cambio que ha sido, ¿no? Y eso, de alguna manera, nos va a llevar, como platicábamos con Christopher, a máquinas que nos van prácticamente a desplazar en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, sí, en algunos años vamos a tener que pensar en algún modelo económico para acomodar a todos esos desplazados. Indudablemente es algo que no podemos pelear y un poquito de ahí surgió originalmente la idea de QuantaShares para tratar de aprovechar honestamente, en 2018 que empezamos a practicar del producto Ingenius, no veíamos la posibilidad de la inteligencia artificial. No existía, nadie hablaba de ello. A nosotros se nos ocurrió que queríamos hacer un FANG, que era lo que estaba de moda en ese momento, ¿no? Facebook, Amazon, Netflix y Google, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer un índice FANG. ¿Por qué? Porque los jóvenes no les alcanzaba. En aquel entonces esas 4 acciones valían el equivalente a 400,000 pesos, pero había muchos jóvenes que invertían en casas de bolsa donde podían invertir con 5,000, 10,000, 15,000 pesos pues estaban inquietos por invertir en tecnología y no podían. Dijimos, bueno, hagamos una canasta con partes fraccionales menores que repliquen las grandes tecnológicas. Entonces fuimos con S&P y le dijimos, construyenos el índice. Y S&P nos dijo, uy, fíjate que no puedo hacer un índice de 4 acciones, ¿no? Que además eventualmente ya se convirtieron Facebook en Meta, Google en Alphabet, X, o sea, una evolución. Entonces, lo que nos definió S&P fue, díganos reglas y nosotros les ayudamos a construirlo. La regla número 1 era que fueran tecnología, porque como sabemos, el Nasdaq son más de 500 empresas, sí tiene una ponderación tecnológica de un 50%, 60%, sobre todo porque las Magnificent Seven han acaparado mucho del índice, pero no es puramente tecnología. Entonces, nuestra intención era capturar puramente tecnología. Entonces, le dijimos, bueno, condición número 1 es que sea tecnológica o que las funciones que adopte estén muy ligadas a la tecnología. Por eso tenemos, por ejemplo, a Visa. Número 2, nos dijeron ellos, pues queremos que sean empresas robustas de 50,000 millones de dólares de evaluación por lo menos. Número 3, incorporamos un modelo de ajuste por momentum que desarrollaron ellos para ponderar de mejor manera los portafolios. Entonces, ¿qué se logró con esto? Se logró que
este portafolio de veras tuviera un comportamiento mucho más enfocado a la tecnología. Y curiosamente con los años, por lo que nos acaba de presentar Cristo, y les prometo que no tuvimos una conversación, no se trataba de un tema comercial, queríamos extraer su conocimiento de inteligencia. No, la verdad es que sí, es la verdad, ¿no? Sí, sí, 100%. Nunca platicamos, no le dijimos cuál era el objetivo, le dijimos, ven por favor a platicarnos de inteligencia artificial. Y en su presentación aparecieron la canasta de Ingenius, o sea, de veras, hasta chinito me pongo, porque fue una situación totalmente, lo cual quiere decir, eso no es un crédito de Quanta, eso es un crédito también de S&P, que nos ayudó a construir este índice muy robusto, ¿no, Christopher? Entonces, si te regresas, por favor, ¿no? Ahorita ¿No eran 10 acciones? ¿Se creció a 12 o siempre fueron 12? no, el universo está definido hasta 12. De acuerdo a la ponderación puedes bajar, no recuerdo ahorita, a partir de 8 o 10, pero sí, el universo está compuesto en 12. Entonces, su portafolio está compuesto, siempre tratamos de que sean 2 acciones tecnológicas con alto potencial de crecimiento, seleccionadas con base en su capitalización de mercado y crecimiento proyectado. Para optimizar el desempeño, el índice emplea una ponderación basada en proyecciones de momentum, que solo hace S&P, y nuestra estrategia optimiza el portafolio al identificar mejores oportunidades de mercado por el momentum de S&P. Las empresas tienen que ser New York Stock Exchange o Nasdaq, la capitalización $50,000 millones o más, y un growth score de 60% en términos de tu capacidad de generar ingresos, ¿no? Ahora sí, la que sigue, por favor. Así es como está hoy en día el portafolio. La verdad es que el track record ha sido impresionante. Claro que sí, muy ayudado porque precisamente estamos enfocados en el segmento tecnológico y lo que nos da mucho gusto es que las propias empresas, cuando iniciamos esto, Amazon pusiera un vendedor de libros y algunas otras cosas, pero ya se convirtió en un proveedor de servicios, la nube impresionante, ¿no? Google era un buscador, ahora ya también tiene todo un servicio de nube y desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, realmente hemos logrado asegurar el avance de las empresas en su maduración, en su consolidación. Lo que nos da mucho gusto, ahorita me llamó mucho esa lámina de Christopher, es que hoy no estamos capturando a las pequeñas empresas de desarrollo de inteligencia artificial pura y dura. Nuestros componentes de la canasta las están o adquiriendo o haciendo inversiones mayúsculas, ¿no? Entonces, como digo yo empecé a comprar a finales de la primera década de este siglo, 2008, 2009, indirectamente tecnología a través de QQQ, que esto por mucho ha superado a QQQ. Yo digo, a ver, no fui un early investor en Facebook cuando no era pública, pero en cuanto fue pública, yo tengo de las primeras acciones que se podían comprar en el mercado, ¿no? Entonces, un poquito se los platico porque si bien hay toda una curva de desarrollo de empresas de tecnología que viene desde capital semilla, pasando por capital de riesgo, pasando por expansión, pasando por un listado público, sí, sí es difícil para nosotros los pequeños accesar los primeros 3 niveles, por lo menos estemos ya en las grandes consolidadas, con un riesgo mucho menor, con un potencial de crecimiento enorme, ¿no? Entonces, esa es un poquito la idea. Si vemos la siguiente lámina, por ejemplo, nada más del 1 de enero del 24 al 31 de diciembre del 24, Ingenius tuvo un rendimiento del 103%, cabe aclarar en pesos, no obstante, más o menos el 65-70% es de la propia cartera y el otro 30% es de la depreciación cambiaria, pero bueno, además nos hubiera ofrecido esa protección y comparando con las mismas bases, el QQQ, que es el índice de 100 acciones del Nasdaq, mucho menos ponderado en tecnología, únicamente pagó el 56.63. Y si vemos el S&P, que tiene una ponderación inclusive menor en tecnología, pagó el 53.96%. Entonces, claramente, un poquito la idea de esta reunión, al rato nos va a acompañar Jorge Alegría para el cierre y para platicar de lo que vemos hacia adelante, es que Ingenius está cumpliendo con su propuesta de identificar las oportunidades tecnológicas y explotarlas de la mejor manera posible. Y ahora con la inteligencia artificial, que es algo que platicaba
con Christopher, y ahorita le voy a ceder nuevamente la palabra porque sí quiero sacarle exprimirle el más conocimiento posible. Le decía yo hace rato que tuvimos el gusto, no habíamos intercambiado palabras hasta las 7:30 que llegamos los dos temprano. Le decía yo, oye, empezó a leer un poquito la prensa, sobre todo la financiera, que a lo mejor en algún momento estaban sobredimensionadas las expectativas de la inteligencia artificial, no en términos de su funcionalidad, en términos del desplazamiento de la labor humana, eso a todos nos queda muy claro, pero sí en términos de que ya las valuaciones se hubieran adelantado a la expectativa real del crecimiento. Y me decía, no, yo creo que estás muy equivocado, yo creo que el crecimiento de veras viene exponencial. Entonces, bueno, un poquito la conclusión para Ingenious es que si queremos aprovechar realmente el crecimiento de la inteligencia artificial, hoy en día, inclusive a nivel de lo que hay disponible de ETFs en Estados Unidos, creo que es algo súper competitivo, ¿no? Que se logró conjuntar gracias al SIC de la bolsa, que podemos comprar este portafolio de acciones americanas, se logró conjuntar gracias a la visión de S&P de ayudarnos a desarrollar el índice, se logró conjuntar con el manejo muy eficiente de la cartera. Entonces, yo creo que es una enorme oportunidad, ya con todo lo que nos explicó Christopher, de estar invertido de manera inteligente en lo que es la inteligencia artificial hacia adelante, ¿no? Entonces, con esto, Christopher, no sé si nos quieras dar algunas otras ideas, pensamientos que quieran compartir con nosotros de la inteligencia artificial y la tecnología. Pues como tú y yo estábamos hablando, entonces pensamos de una escala de 1 a 10 o 1 a 100. Estamos a 15% de lo que podemos pensar y lograr con la inteligencia artificial. Son los primeros pasos de lo que viene. Especialmente cuando estamos pensando, por ejemplo, en la inteligencia artificial en general. Que no es algo de sci-fi. Cuando una de esas empresas llega a tener algún tipo de AGI, esa empresa puede tener una evaluación, no sé, $10 trillion. Entonces, cuando estamos pensando, es súper importante de no solamente pensar, mira, ¿cuánto puedo ganar en 6 meses? Como yo, como emprendedor, hombre de negocios, no puedo pensar en 6 meses o un año. Siempre estoy pensando en 5 años, 10 años, cuáles son las tendencias, cuáles son las cosas más importantes donde yo tengo que enfocar. Para mí es la inteligencia artificial y la computación cuántica. Y como podemos ver, esas empresas están involucradas con cuántica, el acceso de una manera pública de hacerlo. Pero en el futuro, solamente con la computación cuántica, podemos tener unos... Si me trae café, está bien. No, cuando estamos pensando de esas cosas, es muy importante tomar esa cosa en cuenta. Porque hay, por ejemplo, cuando la gente piensa en la inteligencia artificial, lo que ayer era mágico ya es muy normal. Entonces pierde ese concepto de exponencial. Y cuando perdemos ese concepto de exponencial, ya pensamos, ya, no, todo lo que es la IA ya está ahí. Pero no es. Lo que viene es la IA real, que es la inteligencia artificial general. Entonces, esos son mis comentarios. Si tienen preguntas. No, con mucho gusto. No, platicábamos que, o sea, esa nueva etapa de la inteligencia artificial, la original se basaba mucho en toda la información que hemos recolectado en 2 siglos, que se subió recientemente a las redes y hubo capacidad de almacenamiento, hubo capacidad de data mining, y sobre esa se desarrolló mucho. Pero lo que decías de la segunda etapa es que ya es un algo lógico mucho más allá, ya no está basado en el conocimiento pasado, sino como decías claramente en la planeación. Y la tercera etapa ya es una capacidad de ejercer y de implementar la inteligencia artificial en todas las tareas, ¿no? Es que ya vamos a estar interactuando en los call centers con máquinas, que saben perfecto qué decirnos, cómo decirnos, inclusive ante situaciones no programadas, ¿no? Porque hoy en día a lo mejor ya de repente tratamos con máquinas, pero son situaciones que son programadas. Si te sales un poquito del script,
ya no hay solución, pero eventualmente estamos a nada de llegar a la inteligencia artificial verdadera, donde se van a comportar como humanos, ¿no? Y eso nos lleva un poquito ya a pláticas un poco más de ética y un poco más de hacia dónde va esto, qué tanto van a desplazar a los humanos, pueden encargarse de los sistemas bélicos que un día una máquina diga, ah, ya me cansé de Estados Unidos en Rusia, y levante el switch de los misiles, ¿no? O sea, esos riesgos los ves ahí, o sea, cómo se pueden evitar, cómo se pueden manejar, cómo logramos que no acaben siendo nuestros, valga la palabra, patrones, las máquinas. Sí, si no desarrollamos los productos responsables, cosas malas pueden pasar, 100%. Es por eso cuando estamos, por ejemplo, trabajando con gobierno, dice, mira, ¿cómo esto va a impactar a los ciudadanos? La gente que vive sus vidas, hacen sus trabajos, ¿cómo son las personas? Cuando estamos pensando de cosas militares, es muy necesario de tener alguien que tiene control sobre ese botón. Eso 100%. Pero, la verdad, hay muchas cosas que podemos predecir, pero como yo te digo, son las cosas que no podemos predecir. Y es algo muy padre de la inteligencia artificial. Porque cuando estás en otra industria, y si puedes predecir el futuro de ese mercado más o menos. Pero cuando estás en las tecnologías emergentes con la inteligencia artificial, hay muchas cosas que podemos predecir, pero lo más interesante son las cosas que no podemos predecir. Y eso también hay mucho valor, porque hay mucho valor escondido. Sí, las cosas van a pasar con militar, pero siempre prefiero pensar en las cosas buenas. No, de acuerdo, todos estamos así. No, estamos aquí un poquito. Así puedo dormir. Brainstorming del tema ético, ¿no? ¿Y qué va a pasar, Christopher, con todos esos desplazados? Yo he oído teorías de que al final del día todos nos van a dar $5,000 al mes, porque pues ya vamos a ser todos prácticamente desempleados, excepto por los grandes dueños de estas empresas y la inteligencia artificial. O sea, podemos llegar a un punto donde, sin querer, toda esta innovación tecnológica derivada del capitalismo liberal, de crear cosas, de invertir en nuevas ideas, nos puede llevar a un socialismo sin querer. Creo que vamos a llegar a un lugar en medio. Porque como yo siempre quiero trabajar, siempre voy a fundar nuevas empresas, hacer nuevas cosas, y hay mucha gente que son así. Otras personas que pueden decir, mira, yo quiero mi UBI y hacer otra cosa con mi vida. El UBI es el Universal Basic Income. Universal Basic Income, ok. Donde con $10,000 al mes y ya puedes tener algo para pagar la renta, pagar. Pero yo creo que más o menos tenemos que ver como personas, como seres humanos, cómo podemos trabajar con la inteligencia artificial para construir nuestros futuros. Por ejemplo, yo tengo en mis cursos algo que se llama Professor McEthical. Es un agent que enseña mi curso conmigo y trabajo con los estudiantes 24/7. Ayudo con las tareas, a hacer sus proyectos, responde preguntas a veces de la mañana, de su teléfono, verifica sus tareas antes de ponerlo en Canvas. No, tienes que cambiarlo de tal manera. Y hace, ¿me puedes hacer mi tarea? No, eso no lo puedo hacer. Ok, te la puedo revisar, no te lo... Pero así, yo puedo tener más o menos 300 estudiantes cada año. Yo solo tengo que trabajar como 40 minutos extra de la clase. Wow. Cada año tengo menos de 2 correos de mis estudiantes. El resto es de profesor McEthical. Está interesante. Sí, pero mis colegas, que también son profesores, ellos tienen yo más, cada vez 15 minutos, 20 minutos respondiendo las cosas, yo no tengo que hacerlo. Pero sí puedo tener mis estudiantes en Cornell, en Stanford y CADE, sin problema. Pero es con inteligencia artificial, claro. Y tiene todo mi conocimiento. Entonces es como una versión de mí, pero que no. Pero ¿cuándo te va a rebasar? No sé. Ok. Espero que no. Por mí lo mismo. No, todos, nadie queremos que te rebase. Y ya pensando un poquito en los Black Swans, que como dices, es lo que cuesta mucho trabajo, güey, porque
existe siempre mucha confusión. No, es que el Black Swan, es que Trump ponga unas tarifas. No, eso está dentro de nuestra imaginación, ¿no? O sea, yo sé que la pregunta por sí misma es retórica, es un poco absurda, pero tratando de pensar así de veras en un Black Swan totalmente fuera de lo que hoy tendríamos a nuestro alcance, ¿se te ocurre algo? Para mí son cosas buenas. Ok. Por ejemplo, con la computación cuántica y con la inteligencia artificial podemos curar muchas enfermedades. Ujú, Entonces, imaginamos un mundo sin enfermedades que nos van a matar. ujú, Eso es un mundo increíble. O con menos polución, ujú. donde tenemos energía que es limpia. Hoy aquí estamos en Ciudad de México, tenemos contingencia. No, pero imaginamos un Ciudad de México sin contingencia. Sí, toca. Esos son los futuros que yo estoy imaginando, porque las cosas malas siempre pueden pasar. Claro. Eso 100%. Yo creo que las cosas que pueden pasar que son malos con la inteligencia artificial en general puede ser malo si China o Corea del Norte. Es la cosa primera. Porque ya pueden sacar muchas ventajas en los mercados en todos los términos. Pero hay más cosas buenas que malas, porque yo creo que la mayoría de la gente son buenas. Pero a ver, déjame ser abogado del diablo un segundo. Y no es que yo no crea, yo tan creo que por eso hicimos Claro esto. que sí. Es muy divertido, la verdad. Tiene que haber una frontera eficiente, porque vamos a suponer que en 30 años logremos que los seres humanos vivan 200 años, ¿no? Que ya genéticamente tenemos mejoras porque identificamos Para mí, las edades. 50. Ok, ahí lo ponemos, 150. Vamos a necesitar más comida. La inteligencia artificial nos va a ayudar a tener más y mejor comida. Vamos a necesitar medios de transporte más eficiente, no contaminantes. La inteligencia nos va a ayudar a tener. O sea, ¿dónde es la frontera eficiente? No es infinita, ¿no? Así un poquito brainstorming ética, hacia dónde vamos. O sea, hay una frontera eficiente, suponiendo que todo se acomodara para deber ser una mejor humanidad, para deber tener mucha más calidad de vida, y llegamos a un punto donde ya también Lo que es se difícil, lo que es difícil con momentos exponenciales es que es casi imposible de predecir. Es la cosa con la inteligencia artificial. Hay muchas cosas que se pueden predecir. Por eso que, por ejemplo, yo puedo trabajar en muchísimas cosas, pero con la inteligencia artificial siempre voy a tener un futuro. Cuando yo veo, si yo estoy en la vanguardia de la inteligencia artificial, porque yo vengo de Estados Unidos y de Europa haciendo inteligencia artificial, siempre voy a estar enfrente de muchas otras empresas. Claro. Entonces, para mí, estoy muy bien. Pero cuando hacemos dónde está el límite, lo que está pasando es que los límites casi no podemos ver. Y es lo interesante. Y eso es lo que es, para mí es muy emocionante de estar vivo. Cuando puedes estar en un mercado y dice, ¿dónde está el límite? No hay límite. No hay. La frontera eficiente No. es tan lejana que no nos la podemos imaginar. Por ejemplo, con otros profesores de Stanford y de Cornell, y como hacer name dropping, ellos piensan, como, mira, podemos hacer tantas cosas que son súper extraordinarias, súper out of the box, y ya no es como podemos llegar a encontrar, mira, aquí está el límite. Cuando estamos acercando a ese límite, ya estamos casi, ya no más que hacer. Pero como todavía no tenemos la inteligencia artificial general, pero lo vamos a tener en los próximos más o menos 5 años, y varias formas de inteligencia artificial general. Eso es un nuevo mundo. Entonces, ese límite es aún más lejos. Porque imagino, ¿cuántas cosas eran imposibles en 1900? Todas las que tenemos hoy eran imposibles. Exacto. Yo quiero ir a San Francisco en 3 horas. Yo puedo hacer con mi teléfono y estar en San Francisco como a las 8 de la noche. Muy fácil. 1900, imposible. Ni podemos imaginar ese mundo. Pero ya no es un incremento de productividad, es de inteligencia. Y con la inteligencia ya no hay un límite de inteligencia. Porque con más inteligencias hay más cosas que podemos hacer. Y con ese límite hay más cosas que podemos. No hay límites en las matemáticas. No hay límites entre los números. Siempre hay un número más grande. Por supuesto. Es por eso que cuando estamos pensando en el futuro es muy
para mí me ayuda mucho de entender esa cosa de exponencial, que no podemos identificar los límites. Te entiendo, está tan lejos esa frontera que es imposible de imaginarse, ¿no? Es como lo más que hemos logrado llegar los seres humanos es a la Luna, a lo mejor en los próximos 5 años a Marte, pero sí, tenemos una galaxia y un universo que están mucho más allá que no nos podemos imaginar y quién sabe cómo y cuándo llegaremos, pero sí te entiendo, dado que es exponencial, es Es la belleza de es la belleza, exacto. O sea, ya tu frontera no la puedes medir, ¿no? Es infinita prácticamente. Wow. Es muy interesante. Pues muchísimas gracias, Christopher. Un gusto. Muy clara tu presentación, nos dejas a todos pensando muchísimo en hacia dónde vamos y en el tema ya más pragmático de cómo beneficiarnos económicamente de esta nueva etapa de los próximos 5, 10, 15, 20 años. Nos queda muy claro que Ingenius está bien posicionado para beneficiarse. Los nombres que manejaste, pues todos están en nuestro portafolio. También es en piso una gran labor de encontrarlos, no nos vamos a nosotros a dar ese crédito. Entonces, pues muchísimas gracias, Christopher. Muy interesante todo. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Una pregunta, ¿tú qué opinas que va a pasar con los recursos naturales y la inteligencia? Eso es excelente pregunta. Porque eso también es la importancia de la computación cuántica. Con la computación cuántica podemos encontrar nuevos materiales que pueden disminuir la necesidad de extraer tantos materiales naturales del mundo. Así, por el momento es muy impactante todo electricidad, agua. Por ejemplo, aquí no es como todos vivimos en Ciudad de México. Hay dos Méxicos. Hay un México de Ciudad de México y el resto de México, pues Monterrey, Guadalajara también. Pero donde no tiene acceso a agua limpia 100%, que no tiene acceso a electricidad 100% del tiempo. Entonces tenemos que enfocar cómo podemos ofrecer electricidad, agua a toda la gente. Pero como estamos construyendo nuevos centros de datos aquí en México, eso también necesita mucho agua. Entonces es algo muy difícil. El gobierno y los empresarios, el inversionista tienen que pensar muy bien en eso. ¿Y ahí no crees que pase algo como la paradoja de Jevons? Como, no sé, cuando en la Revolución Industrial se descubrió que era más eficiente el uso del carbón, se empezó a utilizar más. Entonces, con la computación cuántica o con esto de DeepSeek, que supuestamente son más eficientes, pues, tal vez hay empresas más chicas que antes decían, no voy a hacer CAPEX para desarrollar mis modelos de inteligencia artificial y ahora que es más eficiente, pues me cuesta menos, ya va a haber más jugadores en el mercado y pues no sé, a mí se me haría al contrario, tal vez van a utilizar más recursos naturales, van a, Sí, pues algo clave para las inversiones en nucleares es de fusion, not de fission. Entonces es muy diferente de cuando haces fusion y not fission. No tiene impactos en el medio ambiente. Entonces es el enfoque si podemos desarrollar nuevas plantas nucleares que son de fusion. Ya podemos generar muchos modelos, poner mucha electricidad en el mercado sin tener los impactos en el medio ambiente. ¿Es real la posibilidad de que se pueda crear energía con fission, no fusion? Están tratando de lograrlo. Porque eso nos traería o sea, muy difícil de controlar y es una fuente interminable de energía y riqueza, y entonces el mundo entraría en un paradigma que nunca ha tenido, ¿no? Es como... Exacto. Pero para lograr fusion, creo que es necesario que tenemos un punto cuántico. Eso porque es muy compleja de identificar cómo podemos construir esos sistemas con los supercomputers de hoy. Esas calculaciones duran 10,000 años. Yo puedo morir en, no sé, 100, más o menos, o 150, ¿no? Ok. Entonces, pero puedo pasar, porque ya hay mucha inversión, hay miles de millones de dólares invirtiendo en la computación cuántica, Quantinuum, IQsoft, muchísimos.
Entonces yo lo veo que cuando podemos lograr Fusion, ¿no? Que es estable, es limpio, una nueva era para la humanidad y para los negocios. Pero no es mucho sci-fi. Hay más de 50 startups enfocados en eso. También los grandes jugadores. Quantum computers, ¿cuándo van a ser ya? Yo sé que ya existen y ya trabajan, pero ¿cuándo empiezan a realmente aportar? Porque creo que hay en 2 o 3 universidades algún Sí, IBM está muy grande en eso. Todavía no están enterprise ready, pero estamos estimando, por ejemplo, ahorita estamos utilizando Quantum Inspired algorithms, por ejemplo, en Merchant Line, estamos Quantum Inspired algorithms, donde podemos utilizar máquinas regulares, pero con inspiración del mundo cuántico, y para tener las cómputo cuántico tradicional 100%, y yo en los próximos 3, 5 años. Wow. Porque ya hemos tenido muchos avances. Claro. Te paso un artículo que escribí sobre la cómputo cuántica que salió hace 3 semanas. También es un cambio absoluto, ¿no? Ya deja de ser 1 y 0 binario, pasa a ser... Es un qubit. Es un qubit, exacto. Superposition. Es súper padre, la verdad. Podemos hablar de la computación cuántica por como 3 años. Ok. Y dime una cosa, eso va a ser la capacidad y el tiempo de procesamiento sea mucho más eficiente. Sí. Y también hay cosas que hoy no podemos, ahorita es un reto que no podemos hacer un calculation, porque dura 10,000 años. Sí, como dijiste, un millón de años. Sí, claro. Con todos los supercomputers que existen en el mundo. Sí. Pero con superposition podemos identificar todas las posibilidades al mismo tiempo y cuando lo analizamos, colapsan y podemos identificar la respuesta correcta. Sí. Pero ahorita es una cosa de hardware y de software. Cuando estamos pensando en hardware, es de cómo podemos mantener los qubits en coherence. No podemos porque necesitamos poner todo a casi cero, ¿no? Para no tener ningún tipo de energía, ningún tipo de impactos en los qubits, y así podemos generar las nuevas cosas. Pero eso es hardware, la cosa ahorita es el hardware, pero ya estamos avanzando mucho. Y ese creo que... No te duermes, no te duermes. No, ¿cuánto? ese creo que el gran reto, como decía René, es la energía y el enfriamiento, ¿no? Porque se genera muchísimo calor. Wow. Cuando ves la máquina de quantum computer, esa máquina no es el computer. Eso es el refrigerador. Refrigerador, claro. El quantum computer es algo muy chiquito, ¿sí? Sí. Wow. Muy bien, estamos esperando que venga Jorge Alegría. No sé si está un poco... ¿Qué te preocuparía retrasado de todo este tema de inteligencia? ¿Hay algo que te preocupe? Sí. Lo que me preocupa mucho, por ejemplo, unas cifras de América Latina. En América Latina, solo 5% de las empresas están en un estado avanzado con la inteligencia artificial. Solo 30%, pues como 29% de las empresas están trabajando con inteligencia artificial. El resto, no. Menos de 19% de las empresas en América Latina tienen una estrategia clara para utilizar y desarrollar la inteligencia artificial. Entonces, lo que me preocupa es que hay más brechas. Mi abuela es de Ciudad de México, pero se fue en 1942. Problemas económicos. Mi abuelo de mi papá trabajaba en los campos, en tomate. Y yo no lo veo justo que México y los mexicanos no tienen acceso a la inteligencia artificial y que las empresas no tienen acceso a la inteligencia artificial y que no estamos desarrollando al mismo nivel que China, Corea, Singapur, Estados Unidos. Entonces, eso es lo que me preocupa, que la gente dice, no, puedo empezar mañana o en un año. Las cosas están más avanzadas. Eso me preocupa. Es por eso que doy prácticas, por eso que doy cursos en IGADE, porque es donde yo tengo mis estudiantes más brillantes de México. Y tenemos que empujar la inteligencia artificial, tenemos que utilizar las cosas más avanzadas, tenemos que empezar en cómo podemos ayudar a la gente. Bienvenido, Jorge.
ya estábamos concluyendo. Christopher Sánchez, nuestro speaker, que te lo recomiendo muchísimo, tienes que sentarlo con los consejeros de la bolsa, con tu equipo. La verdad, nos dio una presentación de la inteligencia artificial que yo nunca había tenido el gusto de escuchar. La verdad, muy, muy buena. Y para fortuna también, y sin habernos puesto de acuerdo, esto no es comercial, queremos pick your brains en los temas tecnológicos. Y las empresas que él nos enseñó, que eran los grandes participantes de la segunda etapa del desarrollo tecnológico, que no para aquí, sino aquí se exponencia nuevamente, son las que están en Ingenious, ¿no? Que lo creamos realmente para pequeños inversionistas hace 7 años porque no podían comprar la canasta de acciones representativas, que además las propias acciones han evolucionado, ¿no? Amazon se convirtió en, perdón, Alphabet, Google se convirtió en Alphabet, Facebook se convirtió en Meta, pero no solo eso, sino que el índice que hizo S&P y Bolsa Mexicana ha logrado captar de manera muy precisa todo el boom de la inteligencia artificial, que es lo que nos explicaba Christopher, que te recomiendo mucho que veas su presentación, creo que todo lo grabaron, ¿no? Es que realmente los players relevantes son los que están en nuestro portafolio, porque si bien no son las pequeñas empresas que lo han logrado desarrollar, los Magnificent Seven que están ahí, son los que están invirtiendo y comprando esas empresas y beneficiándose. Entonces, regresa a una para que vea, Jorge, el rendimiento. Lo puedes ver, bueno, esa es la confusión. Lo vi, ese lo dices. Increíble. O sea, le ganamos, o sea, el índice le ganó al Nasdaq, que no tiene una sobreponderación tecnológica, sí la tiene, porque los Magnificent Seven le han comido mucho a la ponderación, pero nosotros cuando lanzamos Ingenious queríamos tener un índice tecnológico. Entonces aquí claramente te demuestra que sí ha cumplido con su propuesta de ser un índice tecnológico, ¿no? Y los nombres, regrésate otra, pues están ahí. Sí, lo conozco, sí. Todos los players, ¿no? Entonces, y de verdad no nos pusimos de acuerdo, no tuvimos una plática. A Christopher lo que queríamos era que nos presentara su visión de hacia dónde va la inteligencia artificial y un poquito para hacerte el resumen, la inteligencia artificial está en su etapa mínima, o sea, Sí. el crecimiento es tan exponencial que no nos podemos ni siquiera imaginar la frontera, ¿no? Si lo digo correctamente. Entonces, pues, fue una sesión. Carlos, Christopher, bienvenidos todos los que están aquí y a los que nos están viendo desde su oficina o desde su lugar remoto de trabajo. Bienvenidos a la bolsa, primero que nada, muchas gracias. Sin mucha introducción, algo que tiene la bolsa en general es la oportunidad de ofrecer espacios de innovación, ¿no? O sea, en la bolsa hay muchísima creatividad, desde gente muy, muy joven, gente de tecnología, gente de comunicación, obviamente financieros, pero aprovechar la bolsa como un espacio de creatividad, de comunicación y de intercambio de ideas. Eso es bien importante. Y ustedes lo han hecho muy, muy bien con el tema de Ingenium, ¿no? Es un ETF que ha sido desde el año pasado que se empezó a hacer mucho más la difusión. Es que es increíble que en México tengamos este tipo de instrumentos que lo puede comprar literalmente cualquier persona. Cualquier persona puede estar con exposición en este tipo desde el punto de vista de inversionista, ¿no? No, y déjame que te toque un segundo. Esto se logró, Jorge, gracias a la visión tuya de hace 20 años del SIC. Porque hace 20 años. Ya no me recuerdo, acabamos de hacer aquí. Sin el SIC, sí, claro. La gente de los derivados, sí. Sí, los vi. Sin el SIC no podríamos construir esta canasta. Sí. Y es un producto totalmente hecho en México. Nos ayudó Standard & Poor's, Bolsa Mexicana de Valores, con la construcción del índice. Se puede construir gracias al SIC. Y el gran beneficio es que lo puede comprar cualquier persona que tenga 100 pesos. Que esa era la Es que eso es increíble, ¿no? Eso, la verdad, sí es. Todas las broncas que tiene a veces el sistema financiero mexicano o el mercado de valores mexicano, que no son pocas, ¿no? Algo de lo que tenemos en México que es difícil controlar, o tenemos que vivir con él, es la tremenda sobreregulación que tiene el sistema financiero. En las casas de bolsa en general, es muy pesado, los fondos, ¿no? Inclusive
entre comillas, más ligeros asesores independientes, pero no, o sea, estamos súper... Y sin embargo, este tipo de vehículos te dan acceso a acciones fraccionadas, por ejemplo. Que tú no lo podrías hacer en lo individual, ¿no? Aquí no se puede porque tenemos una ley que tiene 60, 70, 80 años o más. Porque así es, y no, eso no va a cambiar. Entonces, sin embargo, este tipo de vehículos sí te dan acceso indirectamente a vehículos que están en otros mercados desarrollándose mucho, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy importante y en la bolsa nos interesa seguirlo promoviendo y apoyar ese tipo de iniciativas como la de Ingenium, ¿no? No, y entrando en el tema de inteligencia artificial, Sí, por favor. nada más decirles y la bolsa, lo que estamos haciendo dos cosas. Creamos un área nueva en la bolsa, totalmente nueva, que parecería mentira, que no es así que digas qué visión y qué innovación, pero es un área de comercial, no la teníamos, un área de ventas comercial y de marketing. La bolsa tiene 6, 7 empresas y hasta después del IPO en el 2009, la bolsa empezó un proceso de actuar como una sola empresa, pero no es fácil. También por temas regulatorios, temas de quién participa en cada una de las empresas, pero pues los del Indeval están de un lado, los de la bolsa de otro lado, los del Medver de otro lado. Cada quien tenía su área comercial. Ahora lo que tenemos es un área comercial para todo el grupo. Comercial y mercadotecnia, y muy enfocado a temas de marketing y precisamente de mandar una mucho más fuerte señal de la gente de participar en el mercado de valores. Tanto como emisores como inversionistas, porque ahí la parte de emisores también creo que traemos una tarea pesada, ¿no? Y la otra área que estamos creando nueva es un área de datos. La bolsa tiene una cantidad de datos inmensa, impresionante, que se comercializan independientemente de lo que esto genera de ingresos para la compañía. Que dicho sea de paso, las áreas de market data de las bolsas cada vez son más, que van creciendo, creciendo, creciendo. Londres es más del 35-40% de sus ingresos en la bolsa de Londres vienen de market data, por ejemplo. Entonces, esto hay que aprovecharlo. La bolsa tiene una cantidad de información y tiene un área de market data. Nosotros, lo que ustedes ven en los servicios de información pues ustedes los conocen, los Bloomberg, los Reuters o Definitives, Infoceles, etcétera, son datos que la bolsa distribuye literalmente a todo el mundo. Tenemos, por ejemplo, un punto de presencia que a través de Nueva York, toda esa información se manda a México, la mandamos a Nueva York y de Nueva York al resto del mundo. Vía Europa, vía Frankfurt, hasta Asia, en milisegundos. Literalmente en milisegundos esa información se hace pública. Pero es una data de mercados, como que es muy lo que llevamos haciendo 20 años. La cantidad de información que tenemos que se puede utilizar hoy en día en cuestiones de estrategias de inversión, algoritmos, series históricas, análisis, es increíble porque la inteligencia artificial es, perdón por el anglicismo, data dependent. Entre más información tengas, mejores productos o mejores decisiones va a ir tomando cualquiera de las aplicaciones que estén utilizando inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, internamente, un caso que tú vas a conocer muy bien, el caso de Mexder. Si tú quieres saber, a ver, ¿cuál es el volumen promedio operado del peso dólar, de los futuros del peso dólar? ¿Cuál es el costo de operar un contrato de futuros del peso dólar? ¿Cuánto me van a pedir de margen para poder operar futuros del peso dólar? ¿Y quiénes son los operadores más importantes de este instrumento? Toda esa información está en la página de la bolsa y en la página de Mexder. Te vas a tardar 1 hora, si bien te va, en conseguirla. Salte. No, pues aquí no es, te regresas, ¿no? Al menú, ching, ya te sacó. Vete a meter. ¿No? Ya, pero ahí está la sección de comisiones, la sección de volumen, ahí está todo. Pero tú imagínate pedírselo en un prompt a la página y le dices, oye, dame esto, y te lo dan. Toda la información está ahí. Toda la información está ahí. Entonces, imagínate poder hacer eso, ponerlo en la página y echarlo al que use el mercado. Eso es lo que estamos haciendo nosotros internamente. Y decir, a ver, si tú quieres saber el volumen, quieres saber esto, y poderlo hacer de una manera mucho más ágil aprovechando la inteligencia artificial. Ahora imagínense hacia afuera. Las empresas que
que necesitan información. Y el valor agregado enorme, nuevo, es meterle a toda la información que tiene la bolsa, mercado de dinero. Es el mercado más grande de México. Y sin embargo, se sigue manteniendo es una información súper aislada. Ahorita cualquiera de ustedes me puede decir cómo está el índice de la bolsa, ¿no? Cualquiera lo puede ver en segundos aquí. Pero cómo están las tasas a un año, cómo están las tasas, ahí empiezas ¿cuál es la tasa de? Bueno, y depende de dónde la consultes, ¿no? Si es un broker, es una tasa. Si le hablas a tu casa de bolsa, pues te van a dar otra tasa. Seguramente Intercam tiene el mejor tipo de cambio, ¿no? Seguro. Pero es información sumamente fragmentada. Entonces eso es lo que vamos haciendo en el área, es un área nueva, en la bolsa nueva, y no es un área de sistemas. No es un área de sistemas. Es un área de negocio. Claro. Para darle la información y obtener toda la información, empaquetarla y distribuirla de una manera mucho más eficiente y atacando un segmento que en México está también, evidentemente, digamos, poco explotado, que es el menudeo. Al retail, llegar al retail que tenga muchísimo más información amigable que pueda utilizar para participar en el mercado, ¿no? Retos, aguas, hay muchos temas de información que se puede colar por ahí, ¿no? La seguridad en temas de inteligencia artificial, lo que le consultes a la herramienta, se queda ahí, ¿no? Sí, si tú te pones a traducir, ¿no? Vamos a hacer, no sé, un acuerdo confidencial con Microsoft, ¿no? Y pues, llega el contrato, lo traduces, ¿no? Para ver de qué se trata, y ya lo metiste a tu ChatGPT, tradúceme esto, hazme un resumen, todo eso, el contrato confidencial, is no more, ¿no? Sí, claro. Es ese tipo de cosas que tiene que haber toda una gobernanza en el uso de estas herramientas. Claro. Pero el límite es infinito. Sí. Hablamos de eso. Puedo enseñar unos workarounds por la privacidad con ChatGPT. Sí, hay todo un tema interno de política de uso, ¿no? A veces la gente lo siente como restrictiva. ¿Qué tan rápido podría la bolsa de Mecanadores desarrollar un modelo como el de Meta, donde le preguntes y te conteste basado en la información histórica que tiene disponible? O sea, dar ese paso ya es estar de player o lo puedes subcontratar, o sea, Que 100% interno, como 9 meses. ya, tienes oportunidad para crear una inteligencia artificial dentro de la bolsa. Sí, y definiendo el área de datos, obviamente porque datos es inteligencia artificial es una de las partes. Sí, pero si no lo haces eficiente con inteligencia, entonces lo puedes mejorar. Pierdes. Exacto, o sea, lo puedes mejorar de que hoy, como dices tú, ya te sacó de aquí, te mandó a la otra, combinas las dos, extrae, bájalo a Excel, procésalo. Pero si logras dar ese paso, que nos decía Christopher, cada vez es más fácil, más común, ya le preguntas, así, ¡pum!, así te es. vaya de volar. Sí, es súper interesante y la bolsa, tenemos la fortuna de que la bolsa pueda ser una entidad donde se concentre todo este tipo de ideas y de esfuerzo, ¿no? No nomás de inteligencia artificial, de todo el tema de desarrollo de mercados, ¿no? Claro. Y este es un momentazo, Ingenious qué bueno que lo estén promocionando más. Sí, claro. Pues muy bien, mi Jorge, ¿qué sigue, Paco? Muchísimas gracias a todos por venir. Mira la foto, ¿no? Sí, es lo que queríamos y con Christopher, que nos hizo favor, la verdad, genial, ¿eh? Yo te recomiendo mucho, Christopher. Gracias a todos que están conectados y estamos, dejamos ahí en un mensajito nuestros contactos que necesiten, estamos súper pendientes. Muchas gracias. Gracias a todos, buen día. Gracias a todos. Los que no vienen a la foto, gracias. Muchas gracias por escucharnos.